Long live the king. En este canal, te traje quizás una de las historias más bizarras, culminando hace poco con un epílogo, cerrando de manera definitiva la historia, al menos hasta que salga quizás el epílogo malo. Pero han habido una enorme cantidad de comentarios de los cuales me pidieron que le dedique su propia tabla, a la cual no estaba seguro si dedicarle o no, debido que no es canónica como otras historias del rey de los monstruos. Debido a la insistencia, he decidido ubicarlos a cada monstruo visto en la historia, y de paso explicar ciertas habilidades y curiosidades de los mismos en la historia. Sin más, podemos comenzar. Los zombies humanos. Los zombies son también parte importante en la historia, de los cuales estos se crearon, al respirar el gas radioactivo que emanaba Godzilla de su cuerpo. Antes que nada explicaré un poco cuáles son las etapas que pasa el individuo al inhalar este engendro. Primero el ser humano se desplomará al suelo, dificultándole la capacidad de respirar y perderá el conocimiento. Después, la persona tendrá agotamiento y fatiga, hasta que sus ojos lagrimien y empiecen a vomitar grandes cantidades de sangre. A diferencia de Godzilla, al tener un tamaño inferior, el virus actuará de manera instantánea para que se vuelva en un zombie. Otra diferencia que tienen de zombies de otras películas de terror, estos al estar expuestos a la radiación, el individuo tendrá una mayor resistencia y agresividad, lo que eso significa que un balazo en la cabeza no bastará para detenerlos, únicamente el desmembramiento o la decapitación o quizás la incineración. Además, estos poseen una mayor velocidad, equiparándose a los zombies del amanecer de los muertos o de 28 días después, o quizás igual o mayor a los zombies de Guerra Mundial Z, destacando que fueron capaces de atacar al mismo Godzilla, debido que son territoriales con su comida. Camoebas. Muchos lo pasan por alto, debido que solo tuvo un pequeño cameo, pues este fue molestado y bulliado por Gabara en cierto punto de la historia, al menos hasta que fue atacado y devorado por los titanes más grandes. Daikondor. El cóndor gigante también tuvo su respectiva aparición en la historia, siendo quizás de los pocos que sirven de manera directa al mismo Godzilla. Y esto se debe que al ser seres débiles de menor tamaño e inferiores a los otros titanes, no tuvieron más opciones que servir a los más grandes, llevándole alimentos especialmente a Godzilla por ser el alfa entre todos, esto debido que Godzilla al emanar ese gas tóxico, corría el riesgo de perder dicho alimento y no puede consumir la carne descompuesta. Sin embargo, en un ataque de ira, Godzilla terminó por asesinarlos a todos de manera brutal, acabando con su participación en la historia. Orga. Si bien no apareció como, teniendo solo un pequeño cameo en la historia, su habilidad de regenerarse y evolucionar le podría haber sido de utilidad. Lamentablemente, debido que la especie de Orga no alcanzó su máximo desarrollo, pudo contra los titanes zombificados, la mayoría de su especie fue extinta en su totalidad. Si en el caso que estos hayan alcanzado su máximo desarrollo, quizás hubieran sobrevivido a la amenaza, o hubieran dado muchas más pelea en la historia. Nessie. Y sí, la mítica leyenda de Nessie también estuvo en la historia, pero siendo otra víctima más junto con sus crías en Escocia, al ser devorada de manera brutal por el mismo Manda. Si bien no cuenta con muchas habilidades, Nessie posee quizás una gran fuerza, pero inferior a la amenaza de los zombies. Dato curioso, se tenía pensado colocar a Nessie en una película de Toho, pero dicho proyecto fue cancelado, otra razón más para figurar en la historia. Maguma. En la Antártida Maguma junto con su especie, también fue otra víctima, el cual haría lo posible por huir de la amenaza, pero este agotaría todas sus fuerzas, al punto de que este se toparía con un precipicio, estando arrinconado por uno de los zombies y ser devorado al instante. Gabara. Fue uno de los monstruos que bulliaría al pequeño Camoebas, pero este fue otra víctima más de los titanes zombies. La razón de estar un poco arriba, es porque al poder generar electricidad de sus manos, le ayudaría a forcejear y debilitar algunos kaijus, pero por obvias razones inferior a los demás titanes infectados. Sila.
Si bien Sila por mucho tiempo fue considerado el más débil de todos, en esta historia, se destacó más por ser un hábil y ágil en los combates, pudiendo incluso acatar órdenes que se le mande, que incluso fue capaz de asesinar al mismo Dagara, aunque estos fueron unos kamikazes, o al menos ofrecer resistencia a los mismos titanes infectados. Gesora. En esta historia, en vez de ser un ser alienígena, Gesora es en realidad un titán acuático de la Isla Calavera, del cual fue infectado por alguno de la Isla Calavera. En algún punto se enfrentaría al mismo King Caesar, pero falla miserablemente, siendo derrotado y asesinado por este mencionado, por algo no se supo más de él en la historia. Evira. En algún punto la langosta gigante también sucumbió ante los zombies, aunque no supimos mucho de este personaje, a lo mucho, este de alguna manera logró llegar a la Isla Calavera, solo para enfrentarse al mismo King Kong, pero no pudo con este, debido que la Yobilin lo guiaron para que resulte herido en la pelea. Kumonga. A pesar de ser un insectoide, no fue la expresión del virus, por lo que también fue afectado y convertido en un zombie. Kumonga en la historia, fue quizás el kaijus que menos tiempo le tomó de devorar gente en diferentes regiones, pues en poco tiempo había devorado casi todo el país de Argentina y Chile, cubriendo todas las zonas de su telaraña y evitar que alguno escapase. Hay que destacar que fue quizás una clave para que Abaddon aumentase más su agilidad, debido que este último tomó la forma de una araña, creciéndole patas similares a la de una araña en varios lados de su cuerpo. Manda. En las profundidades marinas, fue quizás el kaiju más letal y el que menos tiempo le tomó en devorar a los animales o criaturas marinas, ya que este puede sumergirse a enormes profundidades acuáticas, destacando que posee una enorme velocidad, lo cual le sirvió para encontrar a Nessie, para luego devorarla así como a sus crías. Baran. Quizás el kaiju que más astuto de todos, pues este estuvo esperando el momento de liberarse y escapar en el momento más adecuado, puesto que este, al momento de que regresó a la Tierra junto con sus compañeros, tuvo la oportunidad de sumergirse a las profundidades acuáticas y ocultarse, pues ya no buscaba ser más un esclavo, sino de solo alimentarse, logrando escapar del parásito destructor. Sin embargo, el parásito de alguna manera lo encontraría, por lo que este huiría de sus atacantes, pero aún con su tamaño, no pudo hacer nada frente a la enorme cantidad de destroyas, siendo carcomido y eliminado por estos de una vez por todas. Titanosauros. Titanosauros también fue una víctima más de los kaijus, aunque este no estuvo al lado de sus compañeros, pues este era más solitario y se ocuparía de comerse el resto de criaturas en la isla de los monstruos, o algunos otros animales en las profundidades acuáticas. De alguna forma logró encontrar la isla Calavera, tras que este ya se había quedado sin alimento, por lo que empezaría su ataque en dicha región, pero fue interceptado por el Mega Kong, para luego ser rematado y derrotado por este último. Gorosaurus. Quizás el dinosaurio más antiguo de todos, pues este así como los demás terminó siendo otra víctima más del virus, aunque este digamos fue el más obediente del clan, pues este siempre atacaba en conjunto con Godzilla, además de que obedeció todas las órdenes de los Xiliens sin discusión. Dagara. Quizás otro de los titanes más peligrosos y con más habilidades, pues este fue otro en poder devorar en su totalidad las criaturas acuáticas que se encontraba, además de que este, aunque no se menciona, terminó por infectar y contaminar el agua a donde quiera que vaya, pues este era capaz de liberar una especie de parásito de su cuerpo, destacando además que su sangre era realmente tóxica al menor contacto. En el lapso de 2 años, a los humanos aún le dificultaba poder limpiar y purificar el agua en el mundo, por lo que ya desde un principio el mundo ya estaba condenado a la muerte. Baragón. Fue quizás la 6ª víctima, tras que este curiosamente se acerca al cuerpo de un Rodan desplomado, a lo que este último empezaría a atacarlo y derrotarlo, para luego infectarlo y que se vuelva en uno de ellos. Baragón fue otro de los kaijus más problemáticos, pues este con su capacidad de escarbar bajo tierra le permitió sorprender a Batra y debilitarla, aunque a la larga, terminaría siendo una víctima más del monstruo Abaddon. Gaida. La gargantúa tuvo su participación en la historia, siendo prácticamente un simio gigante de mayor tamaño, quizás un poco superior al mismo King Kong, pues este ya en vida su sangre o los restos de su piel era tóxico y dañino para el medio ambiente, ahora como un zombie era mucho peor, pues este terminó por contaminar casi en su totalidad todo el medio ambiente, marchitando las plantas y los vegetales, lo que esto dificultó más a la humanidad en volver a colonizar la Tierra. Gaira con su enorme agilidad de gorila, fue quizás la clave junto con la fuerza de Godzilla en poder dominar al mismo King Ghidorah, para luego los zombies pudiesen devorar al antes mencionado. Rodan.
la cuarta víctima en ser infectado por el virus, aunque, la diferencia de los demás, no fue atacado en ningún momento, sino que este accidentalmente terminó por tomar el agua donde Anguirus había caído tras que Godzilla lo había atacado, a lo que su sangre infectó agua que bebía, así como también fue la causa que terminó por infectar tanto a Amanda y Dagara, debilitándolos y caer a merced de los zombies. Rodan, aún con sus alas carcomidas, aún conservaba con su enorme agilidad aérea, lo que fue fácil para él atacar desde cielo a criaturas como Batra y Ghidorah, además que gracias a ello pudo debilitar al mismo Mechagodzilla. Anguirus. El tercer infectado, aunque técnicamente sería la primera víctima de Godzilla, siendo quizás el que más propagaría la infección a las demás criaturas de la isla de los monstruos, incluso terminó por infectar a las criaturas acuáticas, apareciendo desde el principio hasta el final. Batra. Batra había llegado a la Tierra hace millones de años, el cual despertaría precisamente cuando escuchó los gritos de dolor de los titanes, lo que esto lo obligó a evolucionar de inmediato en su forma real para combatir con la amenaza, pero desgraciadamente no pudo con la desventaja, aun si este era inmune al virus. Hay que decir, que a pesar de ser un enemigo natural de Mothra, sabía que el bebé era lo único que le quedaba a la Tierra, por lo que no dudó en ayudarla y proporcionarle su poder antes de morir. King Caesar. En algún punto, Caesar fue despertado por una sacerdotisa para tratar de acabar con los zombies, pero lamentablemente terminó por ser devorado y asesinado de la manera más brutal posible. Alguno quizás se esté preguntando cómo fue posible que lo hayan devorado, si su cuerpo está hecho de piedra. Pues en este universo, al ser despertado, su cuerpo se vuelve completamente de carne, mientras que cuando está durmiendo es completamente de roca, lo cual explica por qué los zombies pudieron comerse su carne, aprovechando de que este era inmune a la enfermedad. Hay que destacar que a pesar de que Caesar y el mecha hayan trabajado juntos, aún estaban en desventaja, por lo que se hubiera requerido mucho más para vencer a los titanes. Biollante. En este universo fue creado gracias a que pudieron extraer el ADN del bebé Godzilla, pero esta vez combinándolo con el ADN de una planta, todo con el fin de reducir la infección. Algo que no mencioné, es que si Biollante no hubiera sido destruido y si no fuese enviado de manera temprana a la batalla, podría haber sido la clave para curar a los zombies o al pequeño Godzilla, destacando que podía neutralizar los gases radioactivos de Godzilla. Gigan. En algún punto, pudimos ver una etapa joven de la bestia espacial, el cual no representaba una amenaza, de hecho era el guardián de su planeta, dispuesto a defenderlo de cualquier amenaza. En cierto punto dio una gran batalla, pero como es bien sabido, la desventaja numérica pudo contra él, por lo que no tardaría mucho en ser consumido por los titanes. Si bien en cierto punto si fue transformado en un monstruo come carne, no estaba apto para luchar, debido que los titanes se devoraron casi todas sus extremidades, dejando apenas su cabeza y torso, por lo que fue reconstruido en una especie de cyborg, el cual ahora poseía unas cuchillas más poderosas, una alta resistencia y agilidad impresionante. Mothra. Como ya muchos sabemos, al nacer no tiene el poder suficiente como para combatir con los zombies, más sabiendo que los zombies devoraron a una de las larvas de la manera más cruel posible, mientras que la otra fue rescatada por Batra, al punto de que este le otorgaría sus energías, para luego la larva crezca y se transforme en Rainbow Mothra. En este punto contaba con el suficiente poder como para eliminar uno o dos zombies, pues esta ahora era inmune a la virus, sin embargo no se arriesgó a luchar con estos, debido que la desventaja numérica podría haberles ayudado a los titanes. Algunos se estarán preguntando por qué fue abatida sin muchos problemas por Destoroyah. Pues esto se debe que sus fuerzas se han debilitado con el pasar del tiempo, aunque afortunadamente sus energías fueron otorgadas al bebé Godzilla antes de morir. King Kong. El padre del género también luchó contra esta terrible amenaza hasta el final. Al principio era sabido que este no tendría oportunidad de derrotarlos por sí solos, o al menos no a todos juntos, ya que se demostró que con una buena guía y estrategia pudo eliminar titanes como Evira, o incluso fue capaz de dar pelea al mismo Ghidorah, aunque este ya estaba debilitado después de su último combate. Cuando este perdió un brazo gracias a que Abaddon se lo arrancó de un mordisco, Mothra logró curar su herida antes que se infectó y poco después sería reemplazado por un brazo metálico. Básicamente casi todo su cuerpo recibiría varias mejoras, como tener un torso mecánico para luchar y evitar la infección, otorgándole una mayor fuerza y resistencia, lo cual fue lo suficiente para vencer titanes como Titanosaurus, Gigan, e incluso dio una gran batalla final con Godzilla, aunque desgraciadamente este último reunió sus
sus últimas reservas de energía para lanzarle un aliento atómico. Quizás se pregunte cómo fue posible que dañase el cuerpo de Kong si poseía el mismo metal del Mechagodzilla. Pues esto se debe que el metal sufrió muchos daños en la última batalla con Godzilla, además hay que destacar que el mecha había volado en pedazos, por lo que ya no tenía la suficiente resistencia como antes. Godzilla. El principal antagonista de la historia, y el causante de la propagación del virus. Si se preguntan cuál era su tamaño exacto en esta historia, pues es de aproximado de 80 metros, aunque, hay una posibilidad de que si hubiera devorado aún más, su tamaño habría aumentado de manera asombrosa, pues este alcanzó los 106 metros en 20 años. Entre sus habilidades, ahora que su poder radioactivo ha sido disminuido debido al parásito antinuclear, por lo que ya no puede disparar su aliento atómico, al menos no después de 20 años, en su lugar es reemplazado por un vómito con sangre radioactivo, el cual es tan caliente como lava hirviendo, pudiendo derretir a todo aquel que se le caiga encima. También cuenta con la habilidad de despedir un humo o gas radioactivo, del cual brota de las llagas o heridas de este, siendo muy mortal para los seres vivientes, pues este puede infectar tanto humanos como titanes, aunque a estos últimos tarda un poco en surtir efecto debido al tamaño de estos, a menos claro si no está mucho tiempo expuesto a este gas. Si tuviera que ubicarlo en la tabla de los Godzillas, pues este estaría al menos debajo de Shin Godzilla o el Godzilla GMK, y si me lo preguntan, hay una posibilidad de que algunos Godzillas se infecten al virus, y esto lo digo por lo siguiente. Si bien muchos poseen la capacidad de evitar enfermedades con sus factores curativos, a veces estos no podría surtir efecto alguno debido que este Godzilla en su cuerpo posee un virus extraterrestre que fue combinado con la bacteria antinuclear, lo que esto provocaría que sus defensas estuviesen expuestas, cosa que posiblemente lo explique con más detalle en el final malo. Mechagodzilla. Básicamente es Kiryu, pues para su creación, usaron los huesos del primer Godzilla del 54, pero a pesar de eso, al ser ubicado en la era Heisei, o sea en los años 90, no posean la suficiente tecnología como para manejarlo de manera remota, por lo que se necesitaba pilotos para manejarlo, lo cual era leve desventaja, pues en cierto punto a pesar de contar con la suficiente astucia y dar un gran pelea de Godzilla, en cierto punto Rodan logró perforar los ojos para que así el gas radioactivo de Godzilla entre en el mecha, y así infecte a los tripulantes, cosa realmente lamentable. Sin embargo, a pesar de la tragedia, el fantasma logró tomar posesión del mecha, para luego autodestruirse con Abaddon. Son Fighter. ¿Y por qué está muy por arriba si este fue devorado al principio del capítulo final? Pues bien, a pesar de que su aparición fue breve, Son Fighter posee las defensas y habilidades como ya de por su superar a cualquiera, pero desgraciadamente, en cierto punto los Garrogas y los Xiliens hicieron una especie de pacto, el cual era que se ayudarían entre sí en matar a Son Fighter, pues este representaba una gran amenaza para sus planes, así que primero los Garrogas mandarían todas sus bestias del terror contra el primero, para luego este termine debilitado y su batería al 0%, para que esto fuese aprovechado por los zombies y así devorarlo. Si el plan resultaba un éxito, los Xiliens les prometieron que no atacarían su planeta. Pero esto no fue más que una mentira, pues los Xiliens con sus falsas promesas terminaron por acabar con toda la raza de los Garrogas. King Ghidorah. El villano por excelencia, quien no pudo faltar a una invasión de gran escala de monstruos, aunque aquí actuó más por obligación, puesto que en cierto punto seguía las órdenes de los Xiliens, pero este se olvidaría esto, tras que este empezó a atacar a Abaddon, debido que este último osó en atacarlo. Es evidente que en algún punto de la historia, Ghidorah poseía el suficiente poder como para contrarrestar el poder de los zombies, puesto que dominó tanto a Godzilla como otros titanes más en la pelea, es evidente la desventaja hizo de la suya, por lo que no importa que tan fuerte e imparable sea, el factor numérico siempre jugó en contra de muchos monstruos, al punto que los titanes zombificados devoraron su totalidad a Ghidorah, ya que se dieron cuenta que era inmune al virus Titanicus. Destoroyah. El último enemigo de la historia, el cual fue el mismo que exterminó a los zombies en su totalidad, ya que este está formado por la misma arma que mató al primer Godzilla, o sea el destructor de oxígeno. Primero los asesinó a todos y a cada uno en forma de bacteria o pequeño microorganismo en forma de crustáceo, devorando la piel de estos hasta los huesos. Ya cuando estos estaban evolucionados, tomaron más conciencia y querían alcanzar su máximo desarrollo, primero en carcomer y absorber la energía de Baran, para así estos se multiplicasen y puedan formar su etapa final.
de por sí superar a todos los visto, debido que posee el destructor de oxígeno de su lado, lo cual le permite desintegrar a todo aquel ser viviente que vea, siendo incluso más despiadado que el mismo Ghidorah. Posiblemente si se hubiera aparecido en esta forma final, podría haber acabado con todos los zombies, que si bien la ventaja numérica estaría ahí, recordemos que Destoroyah puede dividirse en pequeños Destoroyas para evitar la muerte, lo que le daría la ventaja en todo momento. Godzilla Jr. Digamos que es el paciente cero, el cual se trata de un clon del Godzilla original, quien ha aparecido desde el principio hasta el final. Cuando digo que fue el paciente cero, es que fue al primero que se hizo la prueba del virus Titanicus, pero obviamente no salió como esperaban, aunque curiosamente tardó más en surtirle efecto en él, destacando que al parecer, al tratarse de una cría joven, no representó mucha amenaza, o no era muy hostil como los otros, solo se dejaba llevar por su instinto de supervivencia. Si bien sí mató personas anteriormente, como ya se dijo, no lo hizo con la mala intención, sino que se dejaba llevar por su instinto, al menos hasta que ya no le veía la necesidad de consumir carne viva. Fue por eso que no terminó por devorar al vagabundo al final del epílogo. Destaco que a pesar de ser un zombie, puede reconocer su especie y ayudar en el momento adecuado, así como se vio que ayudó a Godzilla en el momento que Abaddon trató de consumirlo. Cuando Mothra estuvo a punto de morir, fue en ese momento que le otorga sus últimas energías al bebé Godzilla, pues ella se dio cuenta que no era un ser hostil y su corazón era puro, lo que dio paso a que el bebé Godzilla pudiese curarse y transformarse en el Godzilla Final Wars, lo que fue suficiente como para superar por mucho a Destoroyah, incluso diría que supera bastante a Ghidorah. Ghost Godzilla. Y sí, Ghost Godzilla apareció en esta historia, aunque solo por un momento para poseer el cuerpo del mecha. Si hubiera aparecido en su estado fantasma, literalmente superara a la mayoría, pues al tratarse más de un fantasma no pueden tocarlo, incluso es capaz de poseer otros monstruos, por lo que podría haber poseído a Godzilla zombie al bebé Godzilla, sin embargo en vez de luchar contra los titanes, prefirió sacrificarse para que sus huesos pudiesen descansar en paz. Y por último, se encuentra ni más ni menos que Abaddon. Abaddon es el único monstruo original de la historia, y no es por sobrevalorarlo, pero Abaddon es el único que pudo con todos los titanes a la vez, destacando que puede absorber la carne y que ésta se vuelva parte de él, ya sea para darle nuevas habilidades o aumentar su tamaño. Y si bien Ghost Godzilla podría poseerlo, Abaddon con el tamaño masivo le sería difícil poseer una bestia como esa, pues no es solo un cuerpo, sino miles y de varios titanes que posee su cuerpo, solo con la explosión del mecha pudo acabar con este monstruo. Abaddon se creó luego de que los zombies se juntasen al lado del meteoro de donde provenía Ghidorah, el cual contenía un germen o bacteria más mortal que el virus Titanicus. No se sabe bien cómo los Xiliens hubiesen hecho para controlarlo, pues parecía que estaba fuera de control, pero ha de ser que tenían un plan de reserva por si las cosas se les saliese de control. Pues bien, eso ha sido todo, espero haber aclarado sus dudas, en este video, pero eso sí, si tú crees que alguno estuvo más superior que el otro, o alguno tuvo más oportunidad de sobrevivir la infección, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Así que sin más, nos vemos en otra.